Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Chigen Vargas. Ok. ¿En dónde realizas sus estudios? Yo estudié en la Universidad Oriente, Núcleo Bolívar, y actualmente estoy terminando una maestría en Ingeniería Estructural en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Ok. Luego voy a hacer una serie de preguntas. Okay. ¿Qué tipo de puente es el más resistente? Mira, eso es muy relativo, ¿okay? Porque un puente puede ser tan resistente como tú quieras hacerlo. ¿Okay? Tú diseñas un puente para que resista un nivel de carga que va a pasar por encima del puente, más un impacto, más el peso propio del puente, más acciones accidentales que tienen que resistir el puente, porque el puente puede resistir acción, tiene que resistir acciones de viento y cualquier otra acción accidental como un sismo y otros eventos que eventualmente también podrían ocurrir. Así que tú puedes hacer un puente tan resistente como tú lo quieras hacer. Pues. Pudiésemos citar una referencia que es que, bueno, probablemente los primeros puentes eran bastante primitivos, ¿okay? y eran casi que unos troncos que se ponían para salvar un río o salvar un valle, por ejemplo, y bueno, pues, por supuesto nada más permitían el peso de una persona o un grupo de personas. Pues. Asimismo también los indígenas en Perú, por ejemplo, ellos hacían puentes con una especie de cuerda, ¿ok? Y hacían unos puentes colgantes, pues, y por ahí pues pasaban personas y son puentes que bueno, pues resistían con un limitante peso. Pues. Probablemente los primeros puentes resistentes importantes fueron los puentes en arco, que fueron desarrollados por los romanos, ¿ok? O los romanos, mejor dicho, fueron los que más desarrollaron este tipo de infraestructura, ¿ok? Un puente que, por supuesto, un arco, los elementos en compresión como roca o los elementos en compresión como el concreto que lograron desarrollar los romanos, pues por supuesto en compresión resisten cargas altísimas y no solamente resisten a una persona, sino que pasaron un ejército completo ya encima de este tipo de puentes. Pudiésemos citar como los primeros puentes resistentes por los puentes en arco. Hoy día también se podrían construir puentes en arco, pero con el desarrollo de los materiales, que hoy día, anteriormente se hablaba de hierro, hoy día se habla de acero, hoy día con la combinación de acero y de concreto, pues tú puedes hacer un puente muy resistente. La pregunta probablemente sería al revés, ¿no? La pregunta sería, ¿qué puente es más eficiente? ¿Okay? Y resulta que los puentes, ¿a qué me refiero con eso? ¿No? Un puente, pues cuando tú lo diseñas y lo construyes, es un puente que tiene un determinado, un puente que tiene un peso determinado. El peso, el puente tiene un peso. Entonces tú puedes sacar una relación de lo que resiste contra lo que pesa el puente. ¿Ok? Si tú haces un puente muy pesado para que resista un determinado de carga, probablemente es un puente que sea poco eficiente. Ahora, si tú haces un puente, si tú logras hacer un puente muy liviano, que requiera muy pocos materiales y que resista la misma carga, pues ese puente va a ser más eficiente. Entonces, a la larga, va a ser más eficiente económicamente, va a ser más eficiente porque utiliza menos materiales, ¿ok? Y va a ser más eficiente, bueno, pues probablemente se va a poder construir más rápido. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, pues por supuesto esos puentes probablemente serían un poco más eficientes. Entonces, ahí a lo mejor nos enfocaríamos un poco en cuáles son los materiales que pesan menos y resisten más, probablemente los puentes en acero, ¿okay? Sean puentes que son relativamente, no necesariamente, ¿no? Pero pueden ser relativamente más livianos y pueden resistir más que un puente de concreto. Sin embargo, eso depende mucho de las combinaciones y la forma como vaya a ser el puente. Ok. ¿Cuáles son los elementos a favor y en contra para realizar un puente? Mira, un puente es una obra vial. ¿Okay? Bueno, aunque también hay puentes para salvar acueductos y también hay puentes para salvar otro tipo de tráfico, por decirlo así. Pero en caso de los puentes viales, que bueno, un puente es una obra vial, que cuando un ingeniero vial diseña una vía, pues el ingeniero vial traza pues, un camino. Y cuando el ingeniero vial se encuentra un obstáculo, pues en ese momento pues, se da cuenta de que es necesario construir un puente. ¿Okay? En ese momento, pues el ingeniero vial recurre a un ingeniero estructural para que haga el diseño del puente. ¿Okay? Entonces, es ahí cuando entra un ingeniero estructural a diseñar un puente. Sin embargo,
el puente no solamente es una obra vial y estructural. Dependiendo del obstáculo que vayas a salvar, tienes unos elementos importantes que tomar en cuenta aquí. Si tú vas a salvar otra vía, o sea, si tú vas a hacer un puente para pasar arriba a otra vía, un elevado, por ejemplo, tú tienes que tener en cuenta que la vía de abajo tiene que tener suficiente altura para que pase un camión alto, ¿ok? Y al mismo tiempo tienes que tener en cuenta que el puente tiene que tener suficiente retiro, pues para que la vía sea segura, la vía de abajo. Entonces, en función a esta geometría, pues tú puedes diseñar pues la vía de arriba, pues el puente, propiamente. Pues deja unos espacios que se conoce como gálibo y deja toda una geometría que es la que te va a marcar la pauta para hacer el puente. Probablemente el ejemplo más recurrente en Venezuela sea, por ejemplo, los puentes para ríos, ¿ok? Un puente para ríos amerita un estudio hidráulico, ¿ok? Los estudios hidráulicos determinan cuáles son los caudales que va a pasar el río por debajo, y no solamente eso, sino que va a determinar qué tan alto, cuando un río crece, una creciente, qué tan alto va a llegar el río, y por supuesto se te va a determinar a ti qué tan alto tiene que ser el puente. Al mismo tiempo, ese estudio hidráulico determina a ti cuáles son las velocidades del agua que va a pasar por debajo del río, y esas velocidades te dan a ti criterios de socavación, ¿okay? Que se tiene que tomar en cuenta. A veces los puentes son muy largos, necesitas tener muchas pilas dentro del río, entonces tú tienes que determinar si la cantidad de pilas que están dentro del río son muchas o son suficientes para evitar un problema de socavación en una pila y que la pila se hunda, ¿okay? O en su defecto, pues tendrás que considerar fundar en pilotes, que son estructuras que pueden ir 10, 20 metros hacia abajo, pues, de tal manera que cuando el río socave el material de fundación, pues el puente quede sobre pilotes y los pilotes tienen que resistir pues, esa fuerza, y después tendrá que venir alguien y volver a tapar, pues es un problema, ¿ok? En otros países, y yo creo que es lo mejor, la tendencia actualmente, es construir puentes, de ser posible, desde un extremo hasta el otro extremo, sin la menor cantidad de pilas por debajo, lo cual es que eso es más costoso. Pero si eso se puede hacer, sería mejor, porque te evitas el problema hidráulico y no cambias la hidráulica del río. Porque cuando tú cambias la hidráulica del río, tienes problemas, no solamente problemas con el puente, sino que vas a tener problemas en las poblaciones alrededor. ¿Okay? Si tú, cuando un río viene y ahora tiene un obstáculo, pues el río va a crecer más rápidamente, y si hay poblaciones cercanas alrededor del puente, pues ese río puede inundar esa población, esa urbanización o ese sembradío que muchas veces se da ahí producto porque construyeron el puente. Entonces es bien importante los estudios previos a la hora de realizar un puente. Por supuesto también los estudios geotécnicos son importantes, porque tú necesitas saber qué tipo de suelo tienes abajo para poder apoyar el puente, ¿ok? Tú necesitas, si tú no tienes una buena capacidad de suelo portante, pues va a tener que ser un puente en pilotes, seguramente, de una fundación profunda. E inclusive dependiendo de la combinación del estudio hidráulico y del estudio geotécnico, pues tú verás si es necesario colocar un puente, fundarlo superficialmente o fundarlo profundamente. O sea que tú tienes que tener en cuenta que necesitas un estudio vial, un estudio hidráulico, un estudio hidrotécnico, e inclusive dependiendo del puente, pues podría hacer otro tipo de estudio. ¿Qué materiales prefabricados se pueden utilizar en puentes? Mira, el material prefabricado por excelencia en Venezuela, porque es más fácil hacerlo, los puentes son puentes en concreto pretensado. Pues. Son vigas, vigas de puentes, se hacen unos estribos y tienen que construir la pila central, se construye una o varias pilas, y después se traen prefabricadas, ya fabricadas en un taller, las vigas de concreto, que es pretensadas, ¿okay? Que se traen y se van colocando en sitio, y después se construye la carpeta de rodamiento, pues, y ya está listo, pues, de tal manera que las vigas pretensadas sean vigas prefabricadas. Pues. Sin embargo, las vigas prefabricadas son bastante pesadas, y si las transportas muy lejos, por ejemplo, si tú vas a hacer un puente en una zona de montaña, y lo que tienes son caminitos de montaña, a lo mejor no va a poder pasar una viga prefabricada, porque son vigas muy largas, y no va a poder pasar un camión por allí. Entonces tú tienes que recurrir a otro tipo de elementos. A lo mejor puedes hacer un puente colgante en acero, o puedes hacer un puente en cercha en acero, de tal manera que los elementos los hace más pequeños y los puedes fabricar para llevarlos en sí. El acero es otro material prefabricado que puedes utilizar.
porque el acero tú lo fabricas, las piezas de acero las fabricas en un taller, las transportas y las llevas hasta el sitio del puente. Y tú preferiblemente la interna, ¿sí? ¿Okay? Utilizas pernos o conectores mecánicos para poder ensamblar todas las piezas y generar un puente. ¿Okay? Aquí en la zona de los Andes, pues tú te vas hacia dentro de las montañas y te darás cuenta que hay muchos puentes colgantes, muchos puentes en tercio, pero por supuesto porque es más fácil transportar de uno en uno sobre el eje y armar el puente en sitio. ¿Okay? Y bueno, pues el acero estructural también es otro elemento importante otro elemento a considerar para el fabricado. Ok, muchas gracias, un placer. Ah, ok.